Bienvenidos a un nuevo bloque de El mundo que se avecina. Lo hemos titulado La guerra perpetua. Y voy a hacer un spoiler, ¿no? Vamos a transitar de la catástrofe a la esperanza, ¿no? Yo creo que en estos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo, es muy oportuno reflexionar sobre el conflicto, ¿no? y si hay esperanza, ¿no? Si de alguna manera podemos creer en ese mundo que se avecina, ¿no? Si tenemos esperanza, ¿no? No nos vamos a centrar exclusivamente en el catastrofismo, vamos a ser realistas, ¿no? Y despertar de alguna manera las conciencias, sobre todo en Europa, que estamos un poco dormidos, ¿no?, sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente, podemos decir que estamos en guerra, ¿no? Pero repito, hay una puerta a la esperanza, porque sabemos que la humanidad no va a ser destruida, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer de la mano de alguien excepcional que ha trabajado muchísimo la relación entre violencia, conflicto, ¿no?, desde la antropología mimética, ¿no? Vamos a repasar en este bloque, pues, cuál es el origen de la conflictividad humana, bueno, por qué aumenta la violencia en un mundo sin Dios, ¿no? La guerra híbrida, que parece que es la que estamos viviendo, los mesianismos, la confluencia entre logos de violencia, logos de amor, la paz del Evangelio, ¿no?, que requiere reconciliación y conversión, ¿no? El Apocalipsis, que no deja de ser un libro de esperanza, de revelación, de redención, y la escatología, ¿no? Y lo vamos a hacer partiendo de este libro que ha escrito don Ángel Varona. ¿Qué tal, profesor? Muy bien, encantado de estar aquí. La guerra perpetua, Apocalipsis y redención. Ahora explicaremos más, ¿no?, porque nos vamos a basar bastante en este bloque sobre las ideas que transmites aquí, ¿no? Don Ángel Varona es doctor en filosofía, licenciado en ciencias de la educación, en psicología educativa, es licenciado en teología dogmática, catedrático de teología fundamental en la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, ¿no?, profesor también de filosofía en la San Dámaso, en la Universidad de Madrid, máster de Relaciones Internacionales en San Pablo CEU, en el máster de acompañamiento de la UPF. Creo que ahora vais a desarrollar otro máster de Fundamentos del Cristianismo en la UFV. ¿Y hacia dónde lo vais a enfocar? Pues a buscar las líneas básicas de qué es el cristianismo para gente que o no cree o no ha encontrado una forma de explicar su fe, o de ir un poquito más lejos en la comprensión de la fe, para nuestros profesores y para allegados o para gente que tenga inquietud. Muy bien. Director del Grupo Internacional de Investigación Violencia y Religión y de la revista también digital. ¿Por qué te pilló tanto este tema de la violencia? Bueno, fue la generosidad de Girard la que me despertó, ¿no? Porque yo quería hacer una... Girard es un converso al catolicismo, un profesor de origen francés, pero de la Universidad de Stanford, en California, que a través de sus investigaciones... ¿Es católico? Sí, se convirtió al catolicismo, acabó sus días siendo catequista de confirmación en la Universidad de Stanford, ya emérito. Se convirtió a través de la ciencia, de la literatura, indagando, investigando, se dio cuenta de que el cristianismo, y sobre todo en las Sagradas Escrituras, escondían una verdad que apenas había sido tenida en cuenta por la antropología y por la ciencia de la cultura. Y dio ese paso al bautismo, porque él no venía de ahí. Y tú eres muy de la escuela de Girard. Sí, porque cuando quise hacer la tesis doctoral sobre él en los años 90, hace ya el siglo pasado y varias décadas, me sorprendió su generosidad, ¿no? Yo le escribí porque había leído un libro que me impactó muchísimo, porque hacía unas exégesis sobre el Evangelio absolutamente novedosas, que era el chivo expiatorio, que tradujo anagrama, ¿no? Y le escribí, digo, me interesaría hacer una tesis sobre usted y tal, porque me ha impactado el libro, ¿no? Y nada, en un par de semanas me envió una cantidad de literatura, de referencias, de artículos sobre él, libros suyos, etc. Dije, pues adelante. Porque además eres
uno de los traductores en lengua española, ¿no?, de Girard, más, bueno, que has traducido casi todo, bueno, todos sus libros, ¿no?, y has profundizado, estudiado toda su teoría mimética, ¿no? Eso es. De hecho, el siguiente paso que dio él es invitarme a un coloquio internacional sobre la violencia y la religión, y me coló como miembro de esa fundación, y he estado en montones de congresos de girardianos de todo el mundo que estudian e investigan esta tesis. Tiene muchos discípulos. Muchísimos. Es una gran escuela, ¿no? Muchísimos. Desde Tokio a Sudáfrica, Sudamérica. ¿Y esos discípulos están influyendo en la política? Pues sí, hay algunos que influyen mucho en la política. Por ejemplo, se ha oído muchos estos días sobre Peter Thiel, ¿no?, que se considera discípulo de Girard. No sé si Girard se consideraría maestro de él, pero... El de Palantir, ¿no? Sí, el de Palantir y el de PayPal, sí. Y hasta Vance lo cita, o sea, que tiene ahí una lectura sesgada de sus tesis muy interesante, pero que es porque a partir de los fenómenos del 11S fue cuando empezó a estar en las televisiones americanas, en las tertulias, aunque ya tenía tradición, porque uno de sus libros fue un bestseller, un libro de antropología que fue uno de los más vendidos en los años 80. Bueno, no le vamos a hacer propaganda a este señor, déjalo, porque bueno, nos vamos a centrar, si te parece, Ángel, en este primer capítulo, en lo que es la conflictividad, de los orígenes de la conflictividad humana y en la antropología. Bueno, porque tú desarrollas todos estos temas desde la filosofía y desde de la historia, ¿no?, y la teología, eres teólogo también, ¿no? Entonces, ¿dónde están los orígenes de esa conflictividad humana? Pues ese es el gran descubrimiento, ¿no?, ir al libro del Génesis. ¿Cómo dice el gran descubrimiento, el libro del Génesis? Sí, porque pocas veces se había utilizado esta revelación como una clave hermenéutica científica, ¿no? Porque lo que está diciendo desde el primer momento Génesis es que la criatura siente celos y envidia del Creador, y empieza ahí una relación de querer ser como Dios, que es el principio del pecado original. ¿Cierto? Y claro, arrebatarle a Dios su ser, que es el primer intento de Eva, ¿no?, y quitarlo del escenario para sustituirlo, es hacerse Dios el ser humano, lo que conlleva es inmediatamente una cadena de celos y envidia a los otros, ¿no?, porque en el fondo siempre nos sentimos agraviados, nos comparamos, tenemos envidia mimética, queremos ser como los otros. Si Dios desaparece del horizonte, el otro es aquel al cual yo quiero imitar, porque tiene éxito, ha triunfado, mayor prestigio, y empieza la cadena, ¿no? Eso le pasó a Caín y Abel. Exactamente, ese es el punto, ¿no?, que el primer crimen que cuenta la Escritura es el de Caín y Abel. Girard se da cuenta de esto, pero a posteriori, porque él lo que primero advierte es que los mitos originarios o fundacionales de casi todas las culturas de este planeta, aun cuando no tengan contaminación geográfica o cultural, cuentan la misma historia. Hermanos gemelos que entran en competencia por un mismo territorio, por la gracia de Dios, etcétera, ¿no?, que parece que a uno le ha agraciado más la divinidad que a él, que al otro, y lo mata, ¿no? Rómulo y Remo, Caín y Abel, ¿no? La rivalidad. Purusha y Prajapati en las religiones védicas. Toda África está llena de hermanos gemelos que matan el uno al otro y dicen, ese es el origen del nuevo orden social. Caín mata a Abel y funda Nod, Rómulo mata a Remo y funda Alba, etcétera, ¿no? El nuevo orden social, que es la ciudad, ¿no?, viene del crimen que se comete contra el otro. Entonces Girard, leyendo a Jocard y a otros antropólogos, se da cuenta de que cuando los mitos, que son fósiles culturales, por lo tanto remiten a algo que pasó en la historia, hablan tanto de sacrificio, de sangre y de crimen fundacional, cuando el río suena, agua lleva. Entonces es cuando empieza a indagar en la etnología, a ver si es posible encontrar ese vestigio fósil que habla de ese origen sacrificial, ¿no?, como la inauguración de un nuevo orden social, o sea, de la paz. Y es exterminando al otro, ¿no? Pero además relacionáis también en tu grupo de investigación y tal, lo sagrado con la violencia, ¿no? Exacto. Es en esa línea que estás apuntando. Claro, sagrado significa eso, sacrum facere, ¿no?, hacer el sacrificio. Entonces, lo sagrado arcaico es, en el fondo, la idea
de que para contentar a los dioses, que son nuestras proyecciones antropomórficas, el cristianismo no tiene nada que ver con esto, pero en un principio lo que hay en el planeta entero es que los hombres proyectan los dioses a su imagen y semejanza, y como nosotros somos violentos, lujuriosos, etcétera, los dioses son violentos y lujuriosos y tal. Esa proyección lleva a tratar de contentar a los dioses. Ese es el origen de lo religioso, de muchas acepciones etimológicas de lo religioso. Una de ellas es religar a Dios para que Dios se someta a la voluntad de la comunidad que lo ha creado, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Derramar sangre, sacrificar víctimas, holocaustos, el olor del sebo quemado que suba a las narices de los dioses, y ellos nos den la lluvia, la fecundidad, la riqueza, etcétera, los primogénitos, la fertilidad, ¿no? Ese es el objeto del sacrificio, una especie de chantaje a lo divino para que lo divino se someta a la voluntad de lo humano, ¿no? Eso es lo que invierte el cristianismo. Sí, pero, sí, efectivamente, ¿no? Pero ese es el punto original de qué significa lo sagrado arcaico para Girard. Y entonces lo que tú defiendes es que el ser humano es constitutivamente mimético. Eso es, eso es. Sería una especie de pecado original originado. Lo que da lugar al inicio de la historia es que nuestra maravillosa facultad, que es copiar todo lo que vemos, imitarlo y ponerlo en marcha, podría explicar el concepto teológico de pecado original, ¿no? Querer ser como el otro, desear según el otro. Siempre pensamos que los demás son más prestigiosos que nosotros, tienen más éxito. ¿Por qué será? Entonces, usurparle el ser parece que es el atajo para poder llegar a esto, ¿no? Y ese es el origen del conflicto, y claro, porque yo quiero tener lo que tú tienes, ¿no? El deseo mimético. Eso es, eso es. Si yo quiero, o sea, las cosas verdaderamente valiosas no son compartibles. O sea, yo puedo compartir territorio y decir, de aquí para allá tu territorio, de aquí para allá el mío, pero cuando realmente se trata de cosas verdaderamente difíciles de compartir, o es tuyo o es mío. Y eso significa que dos manos que se tienden a la vez hacia un mismo objeto no pueden dejar de entrar en conflicto. Ese es el punto. Como los niños, ¿no? Cuando quieren un juguete, ¿no? Y sí, tienen el suyo, pero quieren el del otro. Exactamente. Y hay muchos experimentos de Bandura y de la psicología americana que tratan de explicar esto que les choca, ¿no? Diciendo, ¿pero por qué? Si en una habitación llena de juguetes hay la posibilidad de disfrutar de tanto, se vuelven todos locos por conseguir aquello que aquel que parece que está en éxtasis porque ese objeto es virtuosamente más bonito, más no sé qué, más atractivo que el mío, y se pegarían y se matarían por ello, ¿no? Eso es lo que pasa en los patios de los colegios, en las formas de vestir, todo. El niño, como no tiene la inhibición que tiene el adulto, no calcula las consecuencias de esa acción imitativa, pues se deja llevar, y por eso hay peleas entre grupos y la violencia está tan extendida en los niños. Bueno, los niños, y eso se traduce después en los adultos, porque ese conflicto por un juego, ¿no?, en el patio del colegio, después son guerras en el orden mundial, internacional. Esa es la tesis, ¿no?, de Girard, que el duelismo, porque él lo saca de la literatura, él en principio es un experto en literatura, francesa, en Shakespeare, en Cervantes y tal, y se da cuenta de que el drama literario, el duelo entre dos chicos que se disputan una chica o dos chicas que se disputan un chico, en Shakespeare, por ejemplo, en Noche de Epifanía o Los Hidalgos de Verona, etc. El duelo entre personas se extiende al duelo entre naciones, entre tribus, entre etnias, etcétera, etcétera, porque no hay mucha diferencia entre una personalidad colectiva como un grupo étnico de pertenencia o de una minoría, etcétera, y una persona concreta, un individuo. Es el mismo esquema psicológico de la rivalidad. ¿Y eso es porque viene por parte de nuestra biología? Exactamente. ¿Sí? Sí. En un congreso que hubo en Stanford, aparecieron por allí dos etólogos italianos, Rizzolatti y Galese. A Rizzolatti le dieron el premio Príncipe de Asturias por su descubrimiento maravilloso, que son las mirror neurons, las famosas neuronas espejo. Sí. Ellos descubrieron que tenemos millones de neuronas que están simplemente diseñadas para copiar todo lo que ven. Entonces dijeron, si tan importante es la mímesis en la hominización, en cómo el hombre deviene hombre y deja de ser simio, tiene que estar arraigado en el cerebro. Y se pusieron a trabajar con monos primero, luego con experimentos con niños, etcétera, y demostraron esta tesis, ¿no?, de que nosotros tenemos
millones de neuronas que están preprogramadas para copiar todo lo que ven. Y entonces, el tema es que el descubrimiento lleva consigo la idea de la intencionalidad del deseo. Yo quiero hacer lo que tú haces y no solo copio tus gestos, sino tus intenciones. Y entonces voy un poquito más allá, adelantándome a tus deseos, ¿no? Queriendo conseguir el mismo efecto que parece que tienes tú cuando logras poseer un objeto o lo que sea, ¿no? Somos insaciables, entonces, en esa codicia. Uy, eso es buenísimo, porque claro, esa es la diferencia entre un animal y el hombre. El animal tiene instintos y en cuanto los sacia, se acabó. Es violento. Claro. ¿No? O sea, hay violencia en la naturaleza, ¿no? Sí, hay una diferencia, dice Girard, entre agresividad, que es lo típico de lo que dicen los etólogos, Konrad Lorenz, etcétera, que es lo que nos permite sobrevivir y conservarnos como especie, y etcétera, muy darwinianamente hablando. Sí. Y luego está la violencia, que es cultural. La agresividad es biológica, la violencia es cultural, es algo que se aprende en la relación con el otro. Y por eso cuando el otro ostenta algo que a mí me parece que a él le da un ser o que le da un reconocimiento por parte de los demás, yo también lo quiero. Y ese es el problema, el origen del conflicto. Pero no éramos animales racionales. No, o sea, ¿por qué siendo racionales estamos abocados a esos ciclos de conflicto, ¿no? Yo pienso que la racionalidad es la justificación a posteriori de lo que hemos hecho de forma emocional. Ya. O sea, que no somos tan racionales como no nos tanto creemos, como nos ¿no? creemos, exactamente. Y esa es la base también de ese ciclo mimético de conflicto. Estamos condenados, por tanto, a ese conflicto permanente. No, condenados no. Girard distingue muy bien lo que sería lo que se llamaría determinismo de lo que sería condicionamiento. Condicionamiento es, si yo he visto a mi padre hacer así o asá, o a mi hermano hacer así o asá, yo tengo una condición, copio miméticamente. Copio y tengo esa tendencia, pero la puedo revertir porque por encima de todo está la libertad. Entonces, la diferencia entre determinismo es no me queda más remedio que hacer lo que he visto y que lo he copiado, o condición, nunca dejo fuera mi libertad para revertirlo, para cambiarlo, para pensar de otro modo, ¿no? Entonces, la mímesis es condicionante pero no determinante. Hay una diferencia grande entre la causa y el efecto, que no me queda más remedio, y aquella donde yo intervengo con mi libertad y digo, pues yo no voy a ser alcohólico como mi padre. Y esa libertad del ser humano ¿no tiene consecuencias también en esa catástrofe? Pues sí. En esa visión que tú describes, no eres catastrofista, después lo iremos viendo, sí. O sea, que el profesor Barona no es catastrofista, pero describes muy bien, ¿no? Que estamos abocados a esa catástrofe, ¿no? Es que la libertad a veces sobrepuja a la mera imitación. Entonces yo digo, lo puedo mejorar, esto es el progreso de la humanidad. Entonces yo te copio a ti, pero luego la curiosidad, el interés, el cálculo de futuro, el beneficio el que yo quiero obtener, el ir un poquito más lejos que tú, es un acto de la libertad y de la voluntad que de alguna forma sobrepuja, ¿no? Y claro, el otro que ve que yo sobrepujo siente lo que yo sentía antes por el modelo y entonces van escalando. Y ese es el problema, de que la libertad y su voluntad adherida escala, no vale una imitación horizontal, sino que... Sí, estamos en estos momentos también así en ambiente bélico y se habla mucho de escalar, ¿no? Escalar hacia los extremos, pero ya lo comentaremos. La guerra es un fenómeno arraigado en nuestra antropología, es decir, ¿qué diferencia hay entre conflicto y guerra? ¿Cómo podemos pasar un conflicto que entiendo que puede ser incluso que no provoque una guerra, ¿no? Es un conflicto, a pasar a mayores, ¿no? A escalar y pasar a la guerra? A ver, si uno mira las pinturas rupestres de los bosquimanos, por todos los lados hay representaciones en las cuevas de guerras, entre tribus, entre etnias, entre vecinos, siempre entre vecinos. ¿Por qué? Fry Richardson, que era un gran matemático de principios del 20, hablaba de que el 80 y tantos % de las guerras que hemos conocido son entre vecinos. De hecho, entre hermanos, primos, hermanos, gemelos, estamos hablando de gemelos. ¿Por qué? Fíjate, la palabra rival viene de ribus, porque el río es la frontera natural entre dos pueblos que viven juntos, pero no viven juntos, que se observan y que se envidian, etcétera, ¿no? Esa rivalidad es
ese objeto, ¿no? En disputa que hay entre los dos. Me gusta más tu tierra, como dice Freud, me gustan más tus hembras, y eso suscita esa envidia que no nos deja descansar. Claro, el conflicto es natural. O sea, si no hubiera conflicto no progresaríamos, no mejoraríamos. Es genial, la agresividad es natural, es bellísima, ¿no? Bien entendida. Bien entendida. El problema es que no nos basta simplemente ese tipo de competencia conflictiva con el otro, aunque es verdad que muchas veces hemos encontrado el pacto, la colaboración, etcétera, como solución para no escalar el conflicto. Ha habido periodos de paz. Claro. ¿O no? ¿Tú no crees que ha habido periodos de paz? No. A ver, sí los hay, pero no son de paz. Son ralentizaciones, parémonos para reforzarnos. ¿Ah, sí? Sí, hagamos nuestros instrumentos de matar más eficaces, acumulemos recursos, porque el conflicto con el otro es permanente. Por eso yo lo titulo La guerra perfecta, ironizando un poquito con la idea perpetua. Claro, de la paz perpetua de Kant. Ironizo un poquito con ese tema. Aunque Kant era un pesimista, pietista, ¿no? Porque en el fondo él, cuando habla de la insociable sociabilidad del ser humano, está reconociendo esta paradoja del ser humano. Nos necesitamos, sin el otro no somos felices, pero también es nuestro obstáculo y nuestro impedimento para serlo, ¿no? Entonces, yo creo que en la historia de la humanidad, desde que el hombre es sapiens, o como diría Edgar Morin, sapiens demens, solo ha conocido el conflicto. Cuando ha ido más lejos y lo ha convertido en guerra, es cuando la visceralidad, el odio ya no puede parar, la envidia se exacerba. El resentimiento. El resentimiento que se acumula por alguna derrota en el conflicto va generando esa animadversión hacia el otro que ya no puede parar. Entonces, para pararlo hace falta un acto de la libertad y de la voluntad más fuerte que el resentimiento que habita en el corazón del ser humano. Lo iremos viendo esto en los próximos capítulos. Por tanto, la guerra y la paz son asuntos que tienen que ver y ser abordados desde esa antropología para entender cómo funciona. Claro, yo cuando hablo con gente que es experta en la guerra siempre pienso lo mismo. O sea, los análisis que se hacen, económicos, políticos, territoriales, valen, pero son variables apéndices, ¿no? El problema está en el ser humano, es la antropología la que es necesario reconocer para entender el fundamento del conflicto y de la guerra. La psicología, la psicopolítica. Claro, sí, también. La psicología, todas las ciencias humanas descansan en el concepto que tenemos de hombre. El concepto subyacente de qué es el hombre es la clave de la cuestión. Y eso es lo que hay que ir a buscar. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es el hombre? Pues ahora no sabemos lo que es el hombre. Ese es el problema que tenemos. Ahora sí que vamos al mundo decía que se avecina. Fabrice Sazat que ese es el problema, que no sabemos lo que es el hombre, porque unos lo han reducido a un mero animal, adaptativo, etcétera, un superviviente ante la hostilidad de la naturaleza, otros lo han espiritualizado absolutamente y han perdido totalmente el suelo y la realidad de quiénes somos nosotros, etcétera. Y la integralidad de lo que es el ser humano hay que buscarlo en la teología, ¿no? Y en el cristianismo. Y en el cristianismo, claro. Sí, yo cuando hablo de teología hablo del cristianismo, lo demás no es teología. Pero que me refiero, y a las profecías bíblicas también, o sea, Fíjate que hay que estudiarlas. Claro, hombre, fíjate, los profetas son gente que está tocando siempre el suelo y que conoce lo que hay en el alma humana profundamente. Y por eso gente como Isaías o Jeremías, que tienen ese toque, ¿no? de entrar en la realidad y presentarnos a un hombre que es violento o que tiene lujuria como David o lo que sea, ¿no? Sí. Cuando nos presentan, que es real. Alguien real. El pueblo, ¿no?, de Israel envidia a los pueblos vecinos y paganos, etcétera, y quiere imitarlos, y quiere jueces, y quiere reyes. Los profetas ponen en la realidad la clave de la cuestión. Ellos dicen que toda la revelación, todo lo que Dios, Yahvé, ha querido hacer eligiendo al pueblo de Israel es liberarlo de la idolatría. Y en ese camino los profetas cumplen la función. Estáis adorando a los ídolos de vuestros pueblos, ¿no? Pero Yahvé es celoso, no quiere ídolos, porque los ídolos parece que te ofrecen todo, pero luego te lo quitan todo. Claro.
O sea, si tú amas al dinero, al final el dinero te abduce, y te posee y te atrapa y tal. Claro. Si tú adoras el sexo te hace dependiente. Entonces, ¿cómo te liberas de la idolatría? Escuchando la voz del profeta que te dice, no corrompas tu corazón, vuelve los ojos a Yahvé, Él te defenderá de tus enemigos, Él te ganará las batallas, etc. Todo el Antiguo Testamento es una lucha contra la idolatría. Se nos está acabando el tiempo, profesor, y lo que sí que hemos visto en el spoiler que he hecho es que no queremos una esperanza naif, ¿no? Después lo iremos viendo, o sea, tenemos que ser realistas, ¿no? Creer en una esperanza veraz, ¿no? O sea, hay que tocar de pies a tierra, has dicho tú, ¿no? O sea, no creernos que estamos en un ambiente de paz, ¿no? Y felicidad, porque no es verdad, ¿no? El conflicto, como tú dices, es continuo, permanente, la guerra perpetua, que es el título de tu libro de la editorial Encuentro, ¿no? Y por tanto vamos a ir desbozando, ¿no? Este conflicto, pero para ir a una verdadera esperanza, ¿no? que la escatología, y en este caso también cristiana católica, nos aporta, ¿verdad? Eso. Por lo tanto, Ángel, se nos ha acabado este primer capítulo, te emplazo, si Dios quiere, a la semana que viene. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado. A ti.